Buenas noches, estimados televidentes. Es un privilegio el poder estar nuevamente con ustedes en nuestro programa Palabra de Vida y Poder. Le habla su hermano y amigo, el pastor Carlos Peralta, fundador del Ministerio Tabernáculo de Dios. Agradecemos a todos los televidentes que nos ven todos los martes y los domingos por esta estación de televisión. También agradecemos a los hermanos que nos ven allá en Sébaco a través de las diferentes estaciones de televisión, en Matagalpa, en Darío y aquí localmente. Gracias a nuestro Dios, pues, Él nos ha ayudado y creemos que nos va a seguir ayudando por el tiempo que estemos por acá a través de este medio. Y creemos que su gracia está con nosotros. Bendiciones a todos ustedes y gracias por aquellas personas que se nos reportan y que nos dan su comentario. También usted, mi hermano amigo, si usted nos ve el programa y usted siente el deseo de ser parte de este ministerio y ser un soporte de este ministerio, usted nos puede llamar y usted puede hablar con nosotros y ver de qué manera nos puede apoyar para que nosotros podamos sostener este programa hasta que el Señor venga. Así que usted nos puede llamar y usted puede hablar con nosotros si Dios le ha puesto en su corazón de qué manera apoyarnos. Usted puede llamarnos y podemos hablar de una manera, ¿verdad?, que nos podamos entender. Así que gracias a Dios, en esta noche voy a orar para que sea Dios dirigiéndonos y sea Dios hablando en nuestra vida. Padre, te doy gracias por el tiempo que me permite, Dios, el estar aquí. Gracias, Señor. Señor, y creo, Dios, que tú nos vas a sostener, Señor, por todo el tiempo que tú lo decidas. Oramos, Dios, por todas las personas que nos están viendo. Te pido, Señor, sabiduría. Te pido entendimiento, Señor. Y te pido que tu Espíritu Santo me use en esta noche para poder predicar tu palabra, Señor, con denuedo, para que las personas sean edificadas en esta noche, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con la serie de estudios del carácter de Dios. Y en esta noche seguimos con el tema la omnipresencia de Dios, segunda parte. La omnipresencia de Dios, segunda parte. Yo lo voy a que ustedes abran su Biblia en Romanos 8:38. En Romanos 8:38 al 39 vemos aquí un pasaje bíblico del apóstol Pablo. Pablo aquí en este pasaje relaciona el hecho de que nunca podemos estar lejos de la presencia de Dios, con el hecho de que nunca podemos ser separados del amor de Dios. Recuerda que uno de los atributos de Dios que hemos estado enseñando es que Dios es omnipresente y que Él está en todas partes al mismo tiempo. Y Pablo dice en Romanos 8:38 al 39, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? El amor que Cristo nos da, que nos ha dado. ¿Acaso, dice el apóstol Pablo, los problemas, adversidad, persecución, escasez, desnudez, peligro o la espada? Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni ningún poder, ni la altura, ni la profundidad, nada en toda la creación será capaz de separarnos del amor de Dios que está en Jesús, Cristo nuestro Señor. Pablo fue claro. Dios está en todas partes, está en todo lugar al mismo tiempo. Él es omnipresente. Él está en todas partes con toda su esencia. Y nosotros no nos podemos escapar de Él. Recuerda la historia de Jonás que estuvimos hablando en la sesión anterior. Jonás se quiso escapar del Señor y le fue mal porque, ¿qué es lo que le pasó? Se lo tragó un pez y ahí aún en las profundidades del mar, aún dentro del pez, Dios escuchó su oración. Así que no importa dónde usted se encuentre ahorita, no importa qué problemas esté pasando, no importa si está en la China, en la Conchinchina, si está en Nicaragua, donde sea,
nuestras oraciones, Dios las escucha. Él está pendiente de todos nosotros, de cada uno de nosotros, de nuestras necesidades, porque Él está en todas partes. Y otra característica de Él es que Dios es omnisciente, que todo lo sabe y que Él conoce con detalles nuestra situación en la que estamos. Y qué bendición, hermano, que Pablo dice que nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Qué circunstancias nos pueden separar del amor de Cristo? No hay nada que nos pueda separar de Él, porque dice la Biblia que Él lo llena todo. Él llena toda la tierra. La presencia de Dios está siempre con nosotros. No tenemos nunca que sentirnos inseguros por nada en nuestra vida. Dios está dentro de nosotros. Por eso Cristo fue claro y le dijo: yo no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, el que lo guiará a toda verdad y toda justicia. Y Él no nos va a dejar. Y Dios hoy está a través de su Espíritu en nuestras vidas. Y como dice su palabra, Él nunca nos va a desamparar. Nunca. Entonces, hermano, es importante entender esto, que tenemos a un protector. Él es Dios. Recuerde que las cosas en nuestra vida suceden porque Dios las permite. Y muchas de las cosas, aún las buenas y las malas, tienen un propósito en nuestra vida. Dios tiene el control de todas las cosas. ¡Qué bendición! Tenemos entonces un Padre, un protector, un amigo. Y verdad que está con nosotros donde quiera que vayamos. Él está con nosotros donde quiera que vayamos. Dios es nuestro guía constante. Él siempre nos está guiando cuando nosotros dejamos que Él controle nuestra vida. Cuando dejamos que Él guíe nuestra vida. En Salmo 32:8, en el Salmo 32:8, anote, si usted no tiene con qué anotar, por favor, anote ahí, o le digo que mantenga este pasaje en mente. Salmo 32:8, y dice: yo te instruiré y enseñaré el camino. Y enseñaré el camino por el que debes ir. Te aconsejaré y cuidaré de ti. Hermanos, nos ponemos a pensar durante todo nuestro tiempo que vivimos en esta tierra. Si usted se pone a pensar, hermano, por cuántas dificultades ha pasado, a un accidente, aún cuántas veces ha estado expuesto a la muerte. ¿Se ha puesto a pensar usted que Dios ha estado ahí? ¿Ha reflexionado usted aún en nuestra vida? Mucha gente, amigos, han muerto en accidentes y en situaciones que hemos visto, que aún quizás nosotros hemos estado ahí también en esas situaciones, y muchos de nuestros amigos han muerto y quizás nosotros no perecimos ahí. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y un propósito con nuestra vida. Si estamos vivos hasta el momento es porque Dios no ha terminado la obra con nosotros. Entonces, ¿se ha puesto a pensar usted? Quizás en esta semana, la semana pasada, he visto unos accidentes terribles aquí en Estelí. Jóvenes estudiando en la universidad con todo aquel deseo de terminar su carrera, su profesión y ser alguien en la vida y tener éxito en la vida. Pero nos ponemos a pensar nosotros a veces, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces cuántas veces hemos orado a Dios y le hemos presentado nuestros planes y nuestros proyectos a Dios si es su voluntad? Porque a veces creemos nosotros que lo que tenemos, que lo que hemos logrado ha sido por nuestra propia inteligencia, por nuestras propias habilidades, y a veces no tomamos en cuenta a Dios en nada. Hermano, podemos lograr cuantas cosas aquí en la tierra, pero ¿sabe? A veces se nos puede terminar en un momento, se nos puede acabar en un momento. Y qué importante es que entendamos a Dios y lo conozcamos a Él de acuerdo a lo que dice su palabra. Entonces, el apóstol, el salmista David,
fue claro. Y dice en uno de los salmos, en el Salmo 139:10, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde me puedo ir, hermanos? ¿A dónde? Dígame, ¿dónde nos podemos ir de la presencia de Dios? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? David era un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. David había entendido, había recibido la revelación de Dios. Y en el Salmo 139, él bajo la revelación de Dios, él conoce a Dios y él entiende sus atributos, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, que Dios es todopoderoso. Y por eso decía, aunque yo me vaya al Seol o me vaya a remontar a las estrellas, ahí estás tú. Por donde yo me quiera ir, yo no me puedo escapar de tu presencia. Eso fue lo que David dice aquí en el Salmo 139:10. ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo ir? ¿A dónde me puedo ir de tu espíritu? ¿A dónde puedo ir de tu presencia? Si yo tiendo mi cama, dice, en las profundidades, tú estás ahí. Estoy leyendo en otra versión. Si le pido alas a la aurora para irme a la otra orilla del mar, también tu mano me conduce y me tomará con tu mano derecha. Este es en el Salmo 139:10. Entonces, ¿se acuerdan lo que le decía? Cuando aprendemos a Dios, cuando aprendemos a conocer a Dios, nosotros vamos a ser personas que vamos a ir creciendo, madurando. No vamos a ser cristianos todo el tiempo, hermanos, como niños recién nacidos. Vamos a aprender a tener reverencia al Padre, tener reverencia a Dios, a tenerle respeto a Dios en todo lugar donde estemos. Enfrente de nuestros líderes, enfrente de nuestros pastores, enfrente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en mi casa, donde esté, en mi intimidad. Yo voy a ser sincero con Dios y voy a tener reverencia y respeto a Dios. El entender a Dios tal como Él es en su esencia, yo le decía en los temas anteriores, nos ayuda a fallar menos, nos ayuda a pecar menos. Y alguien puede decir, hermano, ¿es que usted peca? Hermano, la Biblia dice que todos pecamos, que todos somos pecadores por naturaleza y que todos los días tenemos que ir dentro de la presencia de Dios, a los pies de Cristo, y confesar nuestros pecados y pedirle perdón. Recordemos que para Dios un pecado chiquito, un pecado tanto de adulterio como un pecado de mentira, como un pecado de robo, ante Dios todos son iguales. La única diferencia son las consecuencias del pecado, pero quiero decirle, no significa que vamos a andar soltando rienda al suelto nuestros deseos. Recuerde que dice la Biblia que el que Dios ama, lo disciplina. Así que usted no puede andar haciendo lo que usted se le da la gana porque tiene un padre, hermano, que lo van a guiar. Eso es lo que dice la Biblia. Así que tengamos mucho cuidado lo que estamos haciendo, porque dice el salmista David, digo, aunque yo me vaya a las profundidades del mar, aunque me vaya al Seol, ahí tu mano me va a alcanzar. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso debemos de ser conscientes del hecho de que Dios está siempre con nosotros. No tenemos que temerle, hermano, a la oscuridad. Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad y dice, ay, no apagué la luz porque me va a salir el difunto tal. Me va a salir ahí don Julio, don Pedro, me da miedo, me va a jalar los pies, porque los abuelitos a uno le dicen, desde pequeño le meten el miedo de que cuando me muera te voy a ir a jalar los pies. Hay gente que tiene temor, le tiene miedo a los muertos. Hermano, la Biblia es clara, dice que los muertos no salen. Tengámosle mejor miedo a los vivos. No temáis aquel que puede matar el cuerpo, dice la Biblia. Entonces, fue claro el salmista David. Hermano, usted puede leer este pasaje del Salmo 139 y léalo y se va a dar cuenta cómo David comienza a revelarnos la esencia, las cualidades, los atributos de Dios, que es una gran bendición. Este tema es amplio, pero queremos seguir hablando dice, ahí más adelante en el Salmo 139, 11 al 12, dice el salmista,
Seguramente la oscuridad me oculta, pero recordando la omnipresencia de Dios, se da cuenta el David, mas para ti no son oscuras las tinieblas, y la noche es clara como el día. Salmo 139, del versículo 11 al 12. Y David dice más adelante, exclama, me enseñará la senda de la vida de gozos y plenitud en tu presencia. Delicias para siempre a tu derecha. Salmo 16:11. Entonces, hermanos, desde que estamos en la presencia de Dios, nosotros tenemos siempre el potencial para la plenitud del gozo. O sea, que estar en la presencia de Dios nos da gozo. Nos da, hermano, paz, nos da tranquilidad, nos da una fe firme, nos da convicción. Y qué bendición, hermano, que nosotros podamos aprender a Dios tal como Él es. Recuerden que la palabra presencia, decíamos en la sesión anterior, significa estar enfrente de... ¿Enfrente de quién? Enfrente de Dios. El concepto de presencia es enfrentar o mirar a una persona directamente a los ojos. Por eso el salmista describe en el Salmo 139:7 la omnipresencia de Dios de esta manera. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Eso fue lo que el salmista David escribe en este salmo, hablando de la omnipresencia de Dios. Vamos a ver algunas historias, hermano, acerca de ejemplos que tenemos en la Biblia, ¿verdad? De ciertos hombres de Dios que tuvieron experiencias con el Padre. ¿Sabe? Nos vamos a ir a esta historia de Primera de Reyes 19:11. Y vamos a leerla. Voy a irme a la Biblia. Primera de Reyes. Primera de Reyes 19:11. Por acá. Esta historia a mí me gusta mucho porque es una historia que Dios se manifiesta de una manera especial, sobrenatural. Vamos a ir, ya lo tenemos, Primera de Reyes 19:11. Recordemos la historia. Si usted ha leído la Biblia, recordemos que Elías venía según el contexto en este capítulo, Elías venía de matar a 450 profetas de Baal. Le había volado la cabeza el profeta Elías, hermano, y se dio cuenta Jezabel. Y bueno, y Acab, el rey Acab, en ese momento le da la noticia de Jezabel. Y Jezabel viene y le manda un mensajero al profeta Elías y le dice, así como hiciste con los profetas, mis profetas, así voy a hacer contigo. ¿Para qué le dieron eso a Elías? Y Elías salió corriendo, hermano. Y bueno, salió huyendo Elías. En el versículo 11 leemos, él le dijo, miren lo que, vamos a leer un pasaje más atrás, un versículo. Vamos a irnos al 4, según para que miramos el contexto. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías se había encontrado en una situación, hermano, vemos más adelante que él hasta cayó como en depresión. Porque le dijo, Señor, quítame la vida, ya no aguanto con esta situación, esta persecución. Dice que se sentó debajo de un árbol y le dijo, Señor, quítame la vida. Entonces, dice en el versículo 6, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió.
y volvió a dormirse. En el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea que Elías caminó al monte Horeb 40 días y 40 noches, según Dios le dijo que así lo hiciera. En el versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Elías se metió en una cueva. Miren, según el contexto aquí, Elías está pasando por momentos difíciles. Está huyendo porque lo andan buscando para matarlo. Y él se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías se metió a la cueva. Recuerden, antes que Elías se metiera a la cueva, ahí estaba Dios. Dios está en todas partes, de él no nos podemos esconder. Ahí en la cueva estaba Dios. ¿Qué hace aquí, Elías?, le dice. En el 10, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Esta es la respuesta que Elías le dio le hizo a Dios, o le dio a Dios. Ahora vamos en el versículo 11. Estamos leyendo en Primera de Reyes 19:11 para que se ubique. Primera de Reyes 19:11. Él le dijo: sal fuera. El Señor le dijo, Dios: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Lo que trato de explicarle en esta noche, hermano, es de la manera en que Dios se manifiesta. Lo que estamos viendo es su omnipresencia, en la forma en que Dios se hace presente aquí en este pasaje de la Biblia. Aquí vemos 3 manifestaciones de Dios. Pero en esas 3 manifestaciones de Dios, Dios no estaba ahí. Vamos a mencionar alguna de ellas. Dice que y aquí dice que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. O sea, vino un viento fuerte, pero Jehová no estaba ahí, dice la escritura. Y luego dice que se produjo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dice que la Biblia, que él estaba ahí en lo más quieto, en lo más tranquilo, en un silbo apacible estaba Dios ahí. ¿Sabe? En la Biblia vemos de las diferentes formas en que Dios se manifestó en los profetas de Dios. Podemos ver las diferentes maneras en que Dios se manifestó. Primeramente vemos de que cuando Dios le habló a Moisés en el monte de Sinaí, podemos ver en la Biblia, hermano, de que en el monte Sinaí dice que cuando Dios se mostró y él habló a Moisés en el monte Sinaí, dice que sus palabras eran como un torbellino, con un viento recio, habían trueno, habían relámpagos,
y aquello era una poderosa presencia de Dios en aquel momento cuando Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí. Pero vemos aquí, cuando Dios se le presenta, en el caso de Elías, dice que sucedió lo contrario. Se dio un gran viento recio y Dios no estaba ahí. En el caso de Moisés, Dios se le mostró de esa manera, con un gran estruendo, con relámpago, con viento recio. Otro caso vemos aquí de que cuando Dios descendió al monte Sinaí, dice la escritura que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Solo recuerdo de que el monte temblaba y aún el pueblo de Israel estaba con miedo. Y de hecho que se había marcado una línea alrededor del monte para que nadie pisara ese lugar. Porque cualquiera que pisara ese lugar, al no ser Moisés, hermano, inmediatamente que había fulminado, porque ahí estaba Dios. Entonces Dios se manifestó a Moisés de esa manera, cuando dice que temblaba ese monte, esa montaña. En el caso de Elías, ¿qué sucedió? Dice que hubo un gran terremoto, pero Dios no estaba ahí. En el caso de Moisés, Dios se manifestó de esa manera. Vamos a otro caso. Cuando Dios se le reveló a Moisés, dice que Moisés miró una zarza que ardía y no se consumía. Y que dice que Moisés llegó a ver qué estaba sucediendo. Y Moisés llegó, de repente Dios le habló ahí. Había fuego en ese lugar. En el caso de Elías, dice que la otra manifestación del poder de Dios, otra manifestación es que había fuego. Pero Dios no estaba ahí. Entonces, hermano, ¿qué pretendo con esto hablar? Enseñarles de que Dios es un Dios soberano. Dios se manifiesta de la manera que Él quiere. Y en la Biblia Dios se presentó de la manera que Él quiso. A Moisés se le presentó de una manera, a Elías se le presentó de otra manera. Dios es un Dios soberano y Él se manifiesta de la manera que Él quiere. Es lo que explicamos. Él se le presentó a Moisés de una forma y a Elías de otra manera. Vemos a Jesús. Jesús nunca repitió el mismo método para sanar a un enfermo, para hacer las cosas. Cuando Él demostró su poder, cuando Él quiso, Él lo hacía de la manera que Él quería, porque recuerden, Él era Dios. Entonces, qué importante es aprender, hermano, a conocer a Dios. A veces creemos hermano, entiéndame esto. Cuando no somos maduros nosotros, cuando no aprendemos a confiar en Dios, creemos que porque en una iglesia no hay ruido, no hay alboroto, no hay aquella euforia y todo está tranquilo, el mensaje fue totalmente diferente como las otras veces. Mucha gente dice, no, aquí no estaba Dios. Ah, no, pero si la gente comienza a ver en Atenas, dice que su espíritu se enardecía, vicador carismático ahí hablando, enseñando. Ah, ahí sí está Dios, dice la gente. Hermano, no necesariamente podríamos nosotros tomar como un parámetro eso. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia encontramos que Dios se manifestó de diferentes maneras. Dios se hizo presente de diferentes maneras. Aún en el momento más tranquilo, apacible, ahí estaba Dios con Elías. No estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, no estaba hermano, en el viento recio, que dice la Biblia, estaba en un viento apacible. Por eso usted y yo no podemos meter a Dios en una caja. Dios actúa de diferentes maneras. Él es soberano. Dios trata también con nosotros de diferentes maneras. El hecho, hermano, de que Dios trató con una persona de una forma, no significa que Dios va a hacer lo mismo con usted. Y tengamos cuidado los predicadores y los que somos pastores. Que mucha gente queremos hacer lo mismo que Dios trató de la misma manera con nosotros, queremos hacer lo mismo con aquella persona. Y Dios actúa de diferentes maneras y Dios se manifiesta de diferentes maneras. Otra cosa, no todo lo que miramos, no todo lo que vemos, cualquier manifestación que estemos viendo no significa que Dios esté ahí.
meramente. ¿Sabe por qué? Porque aún en la Biblia encontramos a Simón el mago haciendo milagros, haciendo prodigios y cosas, y Dios no estaba ahí, andaba un espíritu de adivinación. Vemos en la Biblia, eso lo puede leer en Hechos 8 al 9, 24. Tengamos mucho cuidado, hermano. Tenemos que aprender a tener discernimiento de parte de Dios. Tenemos que hacer personas llenas de fe, de convicción, gente madura, que no nos vayamos, como dice el dicho, con la finta, por la apariencia, hermano. A veces creemos que porque aquel hermanito es más callado y aquel es más carismático, aquel más hermano bullicioso, no, aquel está lleno del Espíritu Santo, dicen algunos el término, está apagado, sancochado. No, usted no puede juzgar a nadie, usted no puede expresarse de esta manera, no puede tomar como parámetro esto. ¿Por qué? Porque, hermano, eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada. He visto mucha gente haciendo un montón de cosas. Haciendo cosas, hermano. Y su vida, su testimonio, su vida familiar, totalmente es un desastre. Es un desastre. Podemos ir a otro pasaje de la Biblia. ¿Sabe? Mucha gente anda buscando señales. Mucha gente anda buscando manifestaciones. Mucha gente dice, no, aquí no está Dios, vámonos a otro lugar donde haya un ambiente que a mí me gusta. Y los religiosos le pidieron al Señor, ¿por qué no nos demuestras con señales si verdaderamente eres el Hijo de Dios o eres el Mesías? Y en Mateo 12 al 39 vemos que Jesús le responde. Él le respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Yo he visto gente, hermano, he conocido personas que como le oran a Dios y le piden al Señor y hasta le ponen límite y hasta le cantan 2 y 3. Y si no sucede, no, ya me voy de aquí de esta iglesia, o ya no creo en Dios porque Dios no hizo lo que yo quería que hiciera. Dios no se hizo presente aquí. Dios no está presente porque Dios no me respondió a mi petición, mi oración. Y a veces queremos obligar a hacer a Dios algo que Dios, hermano, no está en su voluntad. Recuerde que Dios va a actuar todo el tiempo de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su voluntad, no a nuestra propia voluntad. Dios está en todo lugar, donde sea que vayamos, donde sea, hermano. Hemos aprendido, nos han enseñado a nosotros que Dios solamente está en el templo, en 4 paredes ahí, y que una vez que salga de ahí, yo ya no tengo por qué, a la calle, ahí no está Dios. Y otros nos han enseñado que cuando pasamos por determinada iglesia, hacemos ciertos rituales y ciertas señales porque Dios está ahí. ¿Sabe usted que la iglesia, y somos cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo, y Cristo mora en nuestras vidas. Dios no está en 4 paredes como nos han enseñado, y se lo voy a mostrar con la Biblia. Vamos a ir a este pasaje, todavía tenemos tiempo. Hechos 17. Hechos 17. Hechos 17.
Hechos 17. ¿Sabe? Vemos aquí, hermano, a Pablo creando una revolución. Pablo creando controversias. Y qué raro que cada vez que Pablo iba a un lugar, Pablo siempre le creaba problemas a la gente. Hermanos, vemos Pablo en Atenas. ¿Qué estaba pasando? Recuerde, Pablo se va, hermano, a Grecia. ¿Y a dónde se fue a meter? Grecia era un país, hermano, una nación donde estaba completamente sumergido en la idolatría. Y vemos aquí a Pablo en Atenas, que Atenas era la capital de Grecia. Y Pablo, hermano, por mandato de Dios, Pablo llegó a ese lugar. Y Dios lo mandó, hermano. Y Pablo, siendo un hombre muy estudiado, muy preparado, Dios lo expuso ante los grandes filósofos de ese tiempo. Que en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, existían muchas escuelas filosóficas. Y imagínense que a Pablo lo llevaron enfrente de todos el Consejo Supremo ahí, de todos los filósofos. Y lo confrontaron. Y cada uno de nosotros, quizás cada uno de nosotros, como siervos de Dios, nos hemos encontrado casi en la misma situación de Pablo, o algún día nos vamos a encontrar en esa situación de que tenemos que defender la palabra de Dios tal como está escrita. Y vamos a irnos al pasaje para que la palabra de Dios nos explique más claro. Pablo, estando en Atenas, dice, en Hechos 17:16, mientras Pablo lo esperaba en Atenas, estaba esperando a Timoteo y a Silas, ¿verdad? Que ellos iban a llegar también a apoyar a Pablo en la obra misionera. Mientras Pablo los espera en Atenas, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Grecia, un país sumergido en la idolatría, había muchos dioses. Y en el siguiente versículo dice, y así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en las plazas, cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, aquí vemos aquí a estos discípulos, ¿verdad? De esta corriente, de esta escuela filosófica, de los epicúreos y de los estoicos, otra escuela, disputaban con él. Comenzaron a discutir con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Lo tenían a Pablo, hermano, este puro bla bla habla, este pura locura habla. Estos hombres, imagínense, hermano, entrando en esas escuelas, muchos de ellos, de esas filosofías que ellos enseñaban, como los epicúreos, ellos enseñaban la filosofía del hedonismo, que eso no es desde ahorita, imagínense. Esta gente enseñaban ese tipo de filosofía en el año 270 antes de Cristo, y el cual ellos enseñaban el hedonismo, que esta filosofía consiste en que si tú te sientes bien en lo que estás haciendo, que tenemos que buscar el placer, hagámoslos. No importa si te hace sentirte bien, hazlo. Con tal las cosas lo hagas con prudencia, con medida, no importa, haz lo que tú quieras. El fin de la vida humana es, dice, procurar el placer y evadir el dolor, pero siempre de una manera racional, evitando los excesos. Esto enseñaba este tipo de filosofía de los epicúreos. Y Pablo, imagínense, predicando el evangelio de Jesucristo. Pablo enseñando. Vamos, dicen ellos, que escuchemos a este palabrero, a este loco, que nos quiere enseñar. Y seguimos viendo, hermano. Seguimos viendo ahí.
Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Para qué Pablo le llevó la resurrección? Mucho menos creían eso. Y en el versículo 19 dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Sabía lo que era el Areópago? El Areópago era un monte, hermano, donde se reunían todos los consejeros, todos los filósofos, donde discutían lo nuevo que salía, la nueva filosofía, y se llevaron a Pablo, y Pablo en medio de tanta gente estudiada, de tanta filosofía, y Pablo, hermano, con denuedo, con la sabiduría de Dios y lleno del Espíritu Santo, Pablo le presentó el evangelio, no perdió el tiempo. Esto quiere decir que como yo en este momento, yo estoy en un Areópago. No sé ustedes si algún día he estado expuesto, algún día he estado predicando en un lugar donde tiene que ser testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y vemos aquí, ¿sabe lo que dice aquí en más adelante? En el 20, pues, dice el apóstol Pablo, pues trae a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Bueno, esto dijeron los filósofos, pero más adelante dice, en el 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, queremos oír algo nuevo, dicen ellos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Porque imagínense, ellos eran politeístas, creían en muchos dioses, en el dios Zeus, en muchos dioses. Y Pablo dice, he observado que ustedes son muy religiosos, dice el apóstol Pablo. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Veamos a Pablo usando la sabiduría de Dios. Dice, pasé por aquí, por sus altares, por su santuario, y observé en el altar esta inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y Pablo, usando la sabiduría de Dios, tomó, ¿verdad?, partió de esto para presentarle el evangelio a ellos. Y seguimos hablando. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto es para todos nosotros. Para los que creemos meter a Dios en una caja. Para los que creemos meter a Dios simplemente encerrarlo en 4 paredes y creemos que Dios solo está ahí. Que yo puedo hacer lo que a mí se me da la gana en la calle, donde sea, pero en el templo hay que respetar porque solo ahí está Dios. Pablo le dijo, para que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y en el 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo le está enseñando, Dios no habita Dios no habita en templos hechos por manos humanas, y Dios no está lejos de nosotros. Está diciendo, Dios está en todas partes, Dios está en todo lugar, y Dios está aquí. Como Dios está ahí donde usted, que me está viendo, también Dios está aquí conmigo, a través de las cámaras. A través de estas cámaras, detrás de esas cámaras, Dios está aquí conmigo. Dios está en todas partes al mismo tiempo. Ese atributo
solamente le pertenece a Dios. Aún Satanás no es omnipresente, tampoco es omnisciente, y Dios es omnisciente y es omnipresente. Pablo le dice, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, es decir, en Él vivimos, Él está con nosotros, está dentro de nosotros, nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. En el versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, hermano, lo que acabamos de ver aquí en este pasaje, para que usted entienda, Pablo le presenta el evangelio a esta gente y vemos aquí, le dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, lo que está tratando de explicar es, no, hermano, muchos creemos que Dios está nada más en esas cuatro paredes y que de ahí Dios no se mueve. No, hermano, Dios no lo podemos encerrar en cuatro paredes, ni lo podemos meter en una caja de cristal, ni en una caja, no. Dios es más que eso. Dice que su presencia llena toda la tierra. Él está aquí hoy, está ahí donde esté, está donde sea. Por eso no nos podemos esconder. Él está cerca de nosotros. Cerca de nosotros. Y yo voy a ir terminando con este pasaje y se lo vuelvo a leer. Me gusta este pasaje. Vamos a ver si lo por acá. Me gusta mucho este pasaje. Jeremías 23:23. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Entonces, ¿dónde nos vamos a meter para que Dios no nos vea? Dígame, usted que está viendo el programa, y lo mismo para mí. Seamos maduros, seamos cristianos maduros. Que porque el pastor no nos está viendo, que porque el sacerdote no lo está viendo, que porque el líder no lo está viendo, que porque su esposa no lo está viendo, que porque su esposo no lo está viendo, yo voy a hacer lo que a mí se me da la regalada gana, y Dios no se va a dar cuenta de eso. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos, dice la Biblia. No nos engañemos a nosotros mismos. Que si ya queremos hacer cosas que a Dios no le agradan, es porque queremos hacerlas, pero no porque Dios, no es porque no sepamos que Dios no nos está viendo. Así que en esta noche agradecemos su fiel sintonía a cada uno de los televidentes que nos ven por los diferentes canales de televisión, porque nosotros estamos llevando el mensaje de la palabra de Dios a través de nuestro ministerio. Agradezco su hermano, su tiempo que nos permite. Lo animo, hermano, que visite una iglesia. No solo le digo que se quede viendo nuestro programa, vaya a una iglesia donde se predique la verdad. Y le recuerdo, si usted quiere ser un apoyo, un soporte para nuestro ministerio y quiere apoyarnos económicamente para que la palabra de Dios se siga predicando, llámenos. Y con mucho gusto nosotros vamos a recibir su llamada y vamos a estar también orando por cada una de aquellas personas que nos mandan sus peticiones, sus oraciones. En esta noche, pues, si alguien nos ha mandado peticiones, nos ha mandado oraciones, las tenemos registradas y vamos a estar orando por ustedes. Dios conoce sus necesidades y Él, ¿verdad? Él nos va a sacar adelante. Yo le animo a que siempre nos sintonice el domingo de 8 a 9 de la noche. También en Sebaco nos ven todos los jueves de 8 a 9 de la noche por canal 48 a través de Claro y canal 20 a través de Telecable. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por las personas que nos han sintonizado en esta noche. Oro por las personas que se nos reportaron, por las personas, Señor, que nos han estado viendo nuestro programa, por sus vidas, por sus negocios, por sus familias, Señor. Por las personas que han perdido sus seres queridos, Señor,
a través de accidentes terribles que han pasado en esta semana. Dios, oramos por ellos. Oro por las personas que han sido de apoyo financiero a nuestro ministerio, Señor, y que a través de ellos también, ellos son parte de nuestro ministerio. Ellos sirven, Padre, para que estemos predicando la palabra. Ellos también están apoyando el ministerio y están predicando la palabra de Dios con nosotros. Oramos por ellos, Dios. Por todas aquellas personas, Señor, que tienen necesidades de una y otra índole, Señor. Oro por ellos, Dios mío. Te pido por ellos, guárdalo. Te pido por nuestro ministerio, por los hermanos de nuestro ministerio. Padre, te pido por el canal locales y por todos los canales por donde predicamos. Te pedimos por ellos, Dios, por el personal administrativo y técnico de TV Estelí, por cada uno de ellos, Señor, por la gerente, por cada de las personas que laboran en este canal. Gracias, Padre, por este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que nos vemos el próximo domingo de 8 a 9 de la noche. Dios me los bendiga a todos. Sí, Dios de los ejércitos,